Buenas noches, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar dando ya lectura y respuesta a las preguntas enviadas para el desarrollo de esta noche. La primera pregunta llegó de parte de nuestra hermana Maribel Guevara. Ella dice así: buenas noches, mi amado hermano David, buenas noches, mis amados hermanos. Saluden el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz y amor, o sea, a ustedes más, mis amados hermanos. Gracias, mi hermana, por ese saludo. Su estudio bíblico lo ha hecho en Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Van abriendo sus Biblias para ir leyendo que coincida con lo que se está escrito acá. En signos de interrogación. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No lo dice más bien, prepárame la leña, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La pregunta es, por favor, hermano David, ¿nos puede explicar el deber del siervo? Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Muy bien, mis amados hermanos. Entiéndase esto, ¿ya? Esta generación de nosotros, nuestra generación, poco sabe de siervo y de señores y esas cosas. En el tiempo de mi Señor Jesucristo, era muy común esto, y también en nuestros ancestros. En el tiempo que había los hacendados, los feudos, tenían siervos, y el mismo trato era, en todo el mundo siempre hubo gente que tenía como a su servicio personas. A estas personas por lo general se llamaban siervos. Incluso se los compraba en algún mercado y otros se lo vendían, ¿ya? Y se podían escoger los siervos de la color, la raza, la edad, el tamaño y de todas las formas. Siervos y siervas. Llegado a casa, los siervos comprados o adquiridos por alguna deuda, ¿qué pasaba? Eran tratados como animalitos. Solamente tenían que tener derecho a la comida. Quizás la vestimenta si es que el amo quiere darle algo, pero la comida básica. Lo demás, y hay de aquel siervo si vive tratando de desobedecer a su señor, era castigado, era puesto a la cárcel o incluso muerto. El señor tenía potestad de darle el trato que quisiera. Así que el siervo, ¿qué tenía que hacer por su bienestar? Ser totalmente obediente, dócil, hacendoso, manso y humilde. No podía contestar, no podía hacer huelga, no podía ni siquiera, tenía derecho a reproducirse. Si el señor quería, le daba una esposa, si quería, y si no, no. En estos términos, haciendo un resumen bastante rápido de la vida del siervo y del Señor, en estos términos habla nuestro Señor Jesucristo. Pues entiéndase que el siervo allá en Medio Oriente por lo general estaba en el servicio de cocina, en el servicio de limpieza, en el servicio de la producción agrícola o la crianza de animales de su señor. Por lo tanto, el siervo tenía que estar todas las 24 horas disponible. Si quería el señor lo dejaba dormir y si no, no. Por lo general no recibían pago alguno. Lo repito, para el bienestar del siervo lo que tenía que hacer es portarse lo mejor posible porque hasta su vida corría riesgo. Entonces, viendo esta realidad, tomando en cuenta este contexto histórico-cultural, mi Señor Jesucristo
quiere darnos a entender lo siguiente: a nosotros, sus hijos. Él se muestra como el Señor y nosotros como los siervos. Y resulta un poco duro entender el tema de esta noche, mis amados hermanos. Y obligatoriamente los tengo que decir. Aunque mi Señor Jesucristo dijera, ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los amigos sí, se cuentan todo. Muchas veces nosotros hemos abusado de este trato que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y pasa en todos los seres humanos. ¿Cómo así? No nos comportamos como siervos. Nosotros somos tan ególatras, tan egocéntricos, tan orgullosos y arrogantes que por lo general nos comportamos como señores. Y toda la gente, inclusive hasta Dios, tiene que estar a nuestra disposición. El Señor podía pedirle cualquier cosa al siervo y el siervo no tenía derecho a decir no. Si algún mandado, alguna ordenanza le daba el Señor al siervo, el siervo tenía que hacer eso que se le ha ordenado, más y más de eso. Eso fue el contexto del Imperio Romano en el tiempo que había invadido el territorio israelí. Los romanos eran como señores de los israelíes y los israelíes eran siervos de los romanos. Y es por eso que Jesús les dice, si alguien te pide llevar una carga por 1 milla, ve por el 2. Si te dan algún golpe en una mejilla, dale la otra. Lo que estaba diciendo Jesús es simplemente recalcando lo que era una costumbre, lo que era algo común ver, que los siervos así eran tratados. Lo que pasa es que mal se entiende, primero porque nosotros occidentales y estas generaciones no entendemos al respecto. Siguiente, lo que Dios quería o Jesús quería en el contexto es alivianarles un poco el sufrimiento allí a los siervos de los romanos. Y que también entiendan, no porque Él está en esta tierra y sea el Mesías, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, piensen que ha venido a liberarles del imperio romano. No es así. Mira, Doris Centurión. Mira, te cuento algo. Todos los días veo a muchos, bueno, sigo a unos 5 o 6 rabinos judíos y todos hablan cosas que no se pueden ni pronunciar para mi Señor Jesucristo. Todos coinciden. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están tan decepcionados de Jesús? ¿Por qué están enojados con Él? Porque ellos esperaban que les libere de la esclavitud del imperio romano. Ya les dije al menos 5 aspectos, en realidad 10 son los vastos aspectos que ellos esperaban que realizase mi Señor Jesucristo, pero ninguno de esos 10 lo hizo. Antes bien, Jesús les dice que sean obedientes, sean hacendosos, que no se dejen golpear, que hagan mal lo que se les pide. Y no les gustó a los judíos de aquel tiempo ni a los de ahora. Por eso es que ellos aún no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Mientras Jesús está trabajando en la liberación de sus almas, que se mantenían esclavos o en esclavitud por causa del pecado, esclavos del señor Satanás. Ellos no veían eso, ni hasta ahora los judíos, sobre todo ortodoxos, ellos piensan que Satanás no existe, que los demonios no existen, que la serpiente antigua no habló, que solamente son ideas, conjeturas, formas simbólicas de explicar el mal. De haber
Entienden una cosa extraña a la que nosotros entendemos las cosas. Jesús viene a librarnos de la esclavitud espiritual de nuestras almas. Que no sigamos siendo siervos de Satanás. Pero ellos, como no lo ven a Satanás ni creen que en su existencia, ellos esperaban ser libertados, liberados, sacados del cautiverio del Imperio Romano. Y como Jesús no trabajó en nada eso, antes bien dijo, sométanse, él mismo demostró que cuando algún romano, por ejemplo, el centurión, le pidió algún favor, él obedientemente se fue a hacerlo sin poner ninguna resistencia. Y era verdad, porque Jesús es judío y sus señores son los romanos. Y así que él tenía que demostrar con hechos que también se muestra muy obediente, porque los romanos sí tenían autoridad de golpearlo incluso a Jesús por ser judío. Todos con la práctica también les muestra lo hacendosos, los dóciles, los mansos y humildes que hay que ser. Pero los judíos no quieren eso. Vamos ahora a nuestro contexto, Doris. Mira, muchas veces vienen las vicisitudes, vienen momentos que nos producen vergüenza, nos producen desazones en la vida, nos producen como algo así, mira, como para hacernos reflexionar, para ver por nosotros mismos cómo reaccionamos ante ese hecho, pero nosotros en reemplazo de ver que Dios está trabajando en nosotros para formar nuestra mansedumbre y humildad, resulta que nos enojamos, nos ponemos irascibles, nos ponemos a la defensiva ante cualquier situación. Si alguien nos trata mal, respondemos de doble, mala manera. Si alguna cosa nos sucede, nosotros nos preocupamos, renegamos y buscamos a quién acusarle del hecho. No hay mansedumbre y humildad en nosotros. E incluso no reconocemos nuestros errores. No reconocemos. Inclusive yo. Les cuento algo. Mire, un día estábamos reunidos un grupo de hermanos, bueno, como 7, y un hermano daba un análisis de un pasaje bíblico. Y yo le dije, oiga, hermano, yo nunca lo había visto así, esa forma de estudio. Ni así me expliques de 1000 maneras, tampoco me convences. Yo lo había visto de otra manera. Oramos, yo recuerdo claramente, y el hermano dijo, el Señor me acaba de revelar que sí tengo la razón y así es. Qué rara forma que te revele eso, porque igual yo no creo en esa forma de interpretar. Pero luego, cuando oré ya personalmente, el Señor me dice, eso se llama orgullo. No querer reconocer el error. ¿Cómo va a interpretarlo de esa manera? Es imposible que mi palabra diga así. Oiga, tanto era el orgullo que ¿quién lo revelaría que está bien interpretado de esa manera? Por decirles un ejemplo. Lo que pasó conmigo también anoche, y les cuento para que todos sepan, no sé si han dado cuenta. Aunque no he cometido el error en la prédica, pero en lo que he creído sí, porque no lo había entendido. Una hermana de por acá me dice, ¿sabías que el Felipe que lo llevó el Espíritu Santo a predicar al eunuco, no es el Felipe discípulo o apóstol de Cristo, sino es el Felipe diácono de Hechos capítulo 6, creo? Le digo, sabía que hay un Felipe diácono y un Felipe apóstol, pero de que sepa a ciencia cierta cuál de los dos Felipes, pues si a mí me preguntas a la ligera, yo diría que es el Felipe apóstol, pues no creo que sea el diácono, porque ahí dice que formaron diáconos, nombraron diáconos para que se encarguen de la administración de las cosas para dar de comer en su tiempo, en su momento y justamente a las viudas y a los necesitados, mientras los apóstoles se dedican a la obra para la que fueron llamados.
Y yo había deducido en mi mente, entonces dije, bueno, el ir a predicar al diácono, al eunuco de Candace, pues es función de apóstol, no creo que sea de un diácono. Yo mismo lo tenía como en poca cosa al diácono. Dije, no creo que lo lleve el espíritu a un diácono. Comencé a pensar anoche y les cuento que no me agarraron el sueño pensando en eso. Nunca se me pasó que hubiese un Felipe diácono, no el apóstol, no el que dijo, ni 200 denarios de pan, Señor, para tanta gente. Ese es el Felipe apóstol. Pero el diácono fue arrebatado por el espíritu. Me he quedado pensando toda la noche. Le he dicho a mi Señor Jesucristo, contéstame, Padre, porque esto se tiene que entender. ¿Y qué creen que me ha contestado? Es el Felipe diácono el que el espíritu lo arrebató, no el Felipe apóstol. Y a pesar que me dijo eso, yo todavía me he ido a leer la Biblia para ver si es verdad. Y cierto, había sido el Felipe diácono. Tercos pues somos, mis amados hermanos, tercos. No queremos reconocer por la forma como nos hemos formado. Y así nos puede pasar a todos. Cada situación, Dios hace, claro, una situación difícil, quién sabe, o también puede ser una situación o una bonanza económica abundante. No sucede eso a los hijos de Dios para ver nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos, si somos o no accesibles. ¿Y quién piensa que me, dijera así directamente, que me corrigió sobre el discípulo? La niña más, la segunda más menor de acá de Shekinah. Oiga, pero hace rato que estábamos conversando, pero ¿de dónde te has dado cuenta? Me dice, no, pero ahí estaba, pues, que los discípulos estaban haciendo, o los apóstoles hacían esta cosa y el diácono hizo esto. Pero yo lo había leído y no me había dado cuenta. Situaciones así, Dios hace que sucedan en nuestra vida para ver nuestro comportamiento, nuestras reacciones. Y humildemente hay que reconocer nuestros errores. Y voy a empezar por mí. Yo he sido un tipo muy orgulloso y arrogante. Ah, si esté equivocado, no, yo nunca he reconocido mis errores. Me creí el sábelo todo. Y el Señor siempre me advierte, David, te falta humildad, te falta paciencia. Dos cosas al menos me dice siempre, humildad y paciencia. Hijos de Dios, nosotros queremos que Dios trabaje a la manera que nosotros esperamos. Igual los judíos, igual estamos nosotros. Si quieren, dense cuenta o escúchense cada uno de ustedes el momento que ora. Señor, dame bendiciones, dame paz, dame dinero, dame salud, dame una serie de petitorios y ni siquiera una sola vez sale de nuestros labios la palabra gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Solo pedimos y pedimos. ¿Qué quiere decir eso? Como un señor que pide todo a su siervo, que lo haga todos los mandados posibles. Así que esta noche, aprovechando la pregunta de nuestra hermana Maribel, hay que entender lo siguiente. Hijos de Dios, nosotros somos siervos de mi Señor Jesucristo. Y sabes, Jesús dijo, ¿y por qué me dicen Señor, si no hacen lo que yo os mando, lo que yo os digo? En el contexto bíblico, Señor quiere decir que nos sometemos totalmente a lo que Él nos ordena. Y no solamente eso, Doris Centurión, sino que hay que hacer más de lo que se nos pide. Ahora yo pregunto lo siguiente a todos ustedes. ¿Qué es lo que pide mi Señor Jesucristo de nosotros? Evalúense cada uno. A ver, reflexionen ahí. No solo me escuchen, díganme. ¿Qué pide Él de mí? ¿Saben qué pide de usted? Ya una vez que se ha dado cuenta qué es lo que Dios está pidiendo de usted, ahora, ¿está haciendo usted más de eso que pide? ¿O solamente se limita a hacer lo que el Señor le pide? Algunos, otros, ni lo que el Señor le pide, hace. Muchas veces el Señor nos pide paciencia, nos pide orar por los demás, nos pide ayunar, nos pide más leer la Biblia,
nos pide desarrollar nuestra humildad, nuestra mansedumbre. Y nosotros lo escuchamos, sus peticiones, pero no hacemos nada por llevarlo a la práctica. Sino que nos mantenemos a la defensiva, que cada vez que nos sucede algo, ¿qué hacemos? Renegamos, nos exasperamos, reventamos y queremos todavía salirnos, botarnos al mundo. Cuando no recibe rápido una respuesta a sus oraciones, cuando pareciera que todo nos sale al revés, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Sí o no? ¿Qué es enojo? Siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos acá. Jesús nos está dando a entender cuál es nuestra condición, no solamente de aquellos que hace 2000 años estuvieron al costado de él, sino de nosotros y de todos los tiempos de sus hijos. Dice así, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, le dice luego, pasa, siéntate a la mesa? Ese trato de los señores con los siervos no había. El siervo no tenía ni una preferencia. El siervo lo que tenía que hacer es hacer todas las labores del campo de su señor, llegar a la casa y continuar haciendo todo lo que tenga que ver con el bienestar de su señor. Y luego, cuando haya terminado todo lo que concierne al servicio del Señor, recién en el tiempo que le sobra, ver por su alimentación, sus cuidados, su bienestar de él. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que nosotros como hijos de Dios hemos estado entendiendo mal nuestro ministerio. Tenemos todos el ministerio de siervos. ¿Cuál es nuestro ministerio más común? El ministerio de siervo. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio del siervo es... ¿Cuál es el ministerio del siervo? El estar... ¿Está bien, hija, la señal? El ministerio del siervo es estar continuamente pendiente qué cosa nos pide, qué nos exige, qué está esperando de nosotros nuestro Señor Jesucristo, y eso dedicarnos a hacer. Nosotros queremos que todo, absolutamente todo, funcione de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hemos invertido nuestra función en reemplazo de que nosotros nos preocupemos, nos ocupemos de hacer la voluntad de nuestro Señor. Queremos que nuestro Señor haga totalmente la voluntad nuestra. Claramente esto se refleja en nuestras oraciones cotidianas que tenemos. Siempre estamos diciendo, Señor, dame, Señor, límpiame, Señor, transfórmame, Señor, quiero esto, quiero que pagues mis cuentas, tengo estas necesidades, estos males, estas cosas que me angustian. Muchas de esas cosas nosotros no tendríamos, de esas cosas que adolecemos, si todos los días viviésemos en obediencia total a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Nos ahorraríamos muchas peripecias. Obviamente que un siervo bien obediente será bien tratado. Más aún, si es un siervo que hace más de lo que se le pide. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos nosotros esta noche? Primero, nosotros como siervos de Cristo hay que entender cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo llamado iglesia. Hacerlo total y perfectamente eso y todos los días de nuestra vida. Y dar más de eso incluso. ¿Por qué es necesario esto entender? Dice luego,
No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque lo que lo hizo, lo mandó? Jesús dice, ¿qué piensan? ¿Que les voy a agradecer porque hicieron lo que les ordené? Nosotros no hacemos ni siquiera lo que se nos ordena. Y todos estamos en ese error por si acaso, ¿eh? Muchas veces se nos ha dicho, no renieguen, no se preocupen, no se desesperen, desarrollen la paz, la paciencia, la calma, prediquen, canten, practiquen los dones que les he dado. Siempre nos revela qué dones nos ha dado, pero nadie hace nada. Solo nos emociona un ratito que nos ha dado dizque varios dones, pero nadie lo pone en práctica. Usted tiene el don de orar. ¿Ora? No. 2, 3 días después se olvida. ¿Usted tiene el don de cantar? ¿Practica el canto? No. ¿Usted tiene el don de discernimiento, autoridad, consolación? Muchos dones. Nos da para practicarlo, porque para eso se supone que nos da, pero no lo practicamos. Parecemos atados, maniatados. Queremos más y más y más y más. Muchas más palabras. Si se repite, nos enojamos, nos sentimos mal, pero nada de hacerlo práctica o estilo de vida, sus mandamientos en nuestras vidas. A eso estamos llegando nosotros como Shekinah. Voy a centrarme solamente en nosotros, porque obviamente todo el mundo está así. Hijos de Dios, queremos saber de todo, hambrientos de palabra, pero nada de ponerle a la acción todas las enseñanzas que Él nos da. O sea, no llegamos ni siquiera al nivel de siervos inútiles. Acá dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues solamente lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora la pregunta es, ¿usted ya llegó al nivel de siervo inútil? ¿Quién es un siervo inútil? Aquel que solamente se limita a hacer lo que se le ordenó. Pero la mayoría de nosotros no somos ni inútiles siquiera, peor que inútiles. Démonos cuenta, si quiere, todos los días lo que pasa. Siempre somos proclives a renegar, a preocuparnos, a angustiarnos, a desesperarnos. Muy impacientes somos, por más que nos diga, están siendo probados, quiero que desarrollen la paciencia, pero no hacemos caso. Hijos de Dios, esa parte nos falta demasiado, la obediencia a nuestro Señor. Yo les había dicho que hay que entender, hay que comprenderlo, conocer los mandamientos de Cristo. Si usted no conoce los mandamientos de Cristo, no hay cómo usted sepa que si se está comportando como Cristo espera de uno. Si no conoce los mandamientos y por la obediencia a sus mandamientos sabemos si lo amamos o no a Él. Pero si no sabemos sus mandamientos, ¿cómo podemos saber si lo amamos o no? ¿Cuántos de ustedes en sus estudios ya comenzó a hacer un listado de los mandamientos de Cristo? No solamente nos limitemos al listado, sino cuánto de esos mandamientos ya voy practicándolo. ¿Realmente entiendo sus mandamientos? ¿Sé cuáles son? Esa parte nos falta y demasiado, mis amados hermanos. No damos la talla ni siquiera de siervos inútiles. No tenemos esa capacidad todavía. ¿Ah? Hijos de Dios, si realmente nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, como siervos, porque los señores tienen siervos, los siervos tienen que estar en condiciones de hacer todo lo que su Señor exige de ellos. Y si no es así, mejor no le digamos Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo. Si no vamos a hacer ni siquiera lo que nos ordena. Más aún, pues, que hagamos más de lo que
Él nos había dicho para hacer. Sus ordenanzas, sus mandamientos, hay que conocerlo, ponerlo en práctica en nuestras vidas y luego evaluamos qué tipo de siervos somos. ¿Somos ya inútiles? ¿No llegamos ni a la talla de inútiles? ¿O somos más que, ya somos como que elogiados? Al siervo únicamente se lo elogia cuando hace más de lo que se lo ha pedido. Ahí se lo elogia al siervo. Pero ¿qué pasa generalmente? Cuando Dios, por alguna revelación, por algún hermano, por algún don que ha dado, nos revela nuestra real condición y nos dice que nos falta, nos dice que somos haraganes, nos dice que nos ve expulsar porque no somos obedientes y tanta cosa, ¿qué hacemos? Reemplaz de decirle, Señor, perdóname, ayúdame a ser obediente totalmente. No, renegamos. Todo el tiempo nos reclama que estamos mal, que entonces ya no tiene sentido seguir, ya no sé a dónde más. Orgullo puro. Les digo porque he escuchado esas palabras. Nunca nos dice algo de bueno. Todo lo hacemos malo, dice. Pero si todo lo hacemos malo, no somos ni siquiera siervos inútiles. ¿Y qué queremos? Que nos diga algo de bueno. Pero si no tenemos algo de bueno. Entonces, queremos que nos digan cosas bonitas de parte de Dios, que nos alaben. Sí, pero si hacemos más de lo que Él espera, ahí recibiremos alabanza. Y si no, no. A los inútiles, ¿alguna vez usted lo ha alabado? ¿Lo ha gratificado? ¿Lo ha recompensado por algo? No. ¿Y nosotros queremos que Dios nos haga todos nuestros favores? ¿Solvente todas nuestras necesidades? Si no llegamos ni siquiera al nivel inútil, ¿qué es lo que nos está pasando? No entendemos la palabra, ¿verdad? Hemos pensado generalmente que ser un hijo de Dios es cuestión de arrodillarse, llorar un rato, pedir perdón y después presentarle todos los días un ramillete de pedidos, de petitorios a nuestro Señor Jesucristo y Él tiene que respondernos a todo. Y como no responde, entonces decimos que no existe, que es una mentira, renegamos y nos salimos nuevamente al lodo del cual hemos salido. Así es nuestra vida, no entendemos. Hijos de Dios, estos tiempos, este año 2023 sobre todo el Shekinah va a ser probado, ¿ya? Ya se nos advirtió ayer. Todos van a ser probados y muchos van a ser expulsados. No que yo les saque, sino que se decepcionarán cuando sus peticiones, sus necesidades no van a ser respondidas porque no me hacen caso. Se cansarán, pensarán que soy una mentira y se regresarán al mundo. Se quedarán muy pocos, los verdaderamente fuertes, fieles, los resistentes. Se nos ha dicho ayer en la noche. Así que hermanos, tengamos en cuenta estas palabras, por favor. Siempre se les recomienda lo siguiente: por más difícil que sea la travesía, por más que usted piense que Dios no le escucha, por más situaciones que ya no se puede aguantar suceda, siga adelante, no dude. Todos los hijos de Dios en toda la faz de la tierra y en toda la historia de la humanidad han sido probados de esa manera. Abraham fue probado de esa manera. Cuando le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, salió. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Le fue mal. Vino sequía. Tuvo que ir a Egipto. No tenía otra salida. Y todos los hijos de Dios, si usted lo estudia en la Biblia, todos han sido probados. David, lo ungen de lo que los osos y los leones le causaban problemas con sus ovejas, se fue a que el rey de ese entonces de Israel le cause serios problemas, incluso le quiera matar. Se empeoró su situación. Y David hubiese dicho, no,
¿Para qué entonces me ungiste? Se supone que todo me tenía que ir bien. Ningún problema tengo que vivir de aquí en adelante. No fue así. Esos grandes hombres de Dios siguieron adelante sin cesar, sin dudar. Job, su pecado que tenía no era tanto como para semejante castigo. Y todos, el apóstol Pablo también. Pero ¿qué tiene de recompensa esto? ¿Qué tiene de recompensa? La vida eterna, el reino de los cielos. Que no hay cosa que se compare con esto. Nosotros, ¿qué esperamos? Que se nos mitigue, se nos consuele, se nos ayude en esta tierra, y como que la vida eterna y todos los galardones eternos lo tenemos como poca cosa. No, eso sabe Dios si habrá. No decimos eso, pero vivimos como que dijéramos eso. Lo que queremos es bonanzas económicas desde ya en este mundo. Entonces diré que hay un Señor, entonces predicaré, entonces no me desanimo, entonces oro, entonces ayuno. Muchas veces han venido las bonanzas económicas. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos olvidado del que nos dio las bonanzas económicas porque lo hemos endiosado a esas bendiciones materiales que Dios nos ha dado. ¿En qué ha terminado? Perdiéndonos. Soy testigo de muchos de esos casos. Hijos de Dios, nos falta el carácter de siervo. Nos falta entender quién es un siervo. Nos falta vivir como siervos. Para terminar la primera pregunta de esta noche, el Señor Jesucristo no está obligado a complacer todas nuestras necesidades. Solo lo hará si es que nosotros hacemos más de lo que Él pide. De lo contrario, no pensemos que todo va a salir bien, que todo va a ser bendición, que todo va a ser bonanza. Por favor, ya les digo desde ahora, no nos vayamos a estar equivocando acerca de Jesús y después cuando no llegue, nos terminemos decepcionando y regresando al mundo nuevamente. ¿Ya? Todos nosotros ocupemos y preocupémonos, por favor, en hacer todo eso que Él pide de nosotros. Y si podemos más de lo que Él pide, excelente. Solo así en estas condiciones, Él nos dará alguna alabanza. De lo contrario, a los inútiles, no creo que se lo dé alabanzas. Amén, mis amados hermanos. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Martín Vega. ¿Qué dice nuestro hermano Martín Vega? Estimado hermano David y a todos los hermanos de Shekinah, reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 13:22. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿De qué está hablando? De lo que decía Lucas 21 y Mateo 24. Cuando sus discípulos le dijeron, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Nuestro Señor Jesucristo hace un resumen de todo lo que tiene que suceder, desde el día que lo pronunció hasta el final de los tiempos cuando Él venga. Pero ve que sus discípulos están muy interesados en saber como qué fecha, qué mes, qué año, qué día va a regresar o va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les cuento que la mayoría de ellos pensaban que la segunda venida de Jesús sería a los poquitos años que Él fue al cielo o fue llevado al cielo. Incluso el apóstol Pablo pensaba que Él estaría vivo para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y hay muchos predicadores de talla mundial que dijeron mientras estaban vivos, Jesús vendrá cuando yo esté vivo, así me ha dicho Él. Entre ellos, por ejemplo, Billy Graham, Gigi Ávila, entre otros. Pero ya murieron nuestros hermanos y aún no viene. Él dijo claramente, voy y regreso en breve, y mi galardón conmigo. Y como Él tiene la eternidad para disfrutarlo, breve es 2000, 3000 o 4000 años.
Pero para nosotros breve, pues máximo es un mes, ¿no? O bueno, añitos puede ser. Pero ¿qué está pasando, Doris Centurión, aprovechando de esto? Mira, voy a hacer como una alegoría para que mis hermanos lo entiendan acá. Imagínate, Doris, que vas tú y encuentras una cama de hormigas. A la cama de hormigas tú quieres hacerlo entender que vivan de acuerdo a tus leyes. Las camas de hormiga pueden agarrar a tus leyes y pisotearlo y orinarse encima. Entonces tú te das cuenta que tú como Doris Centurión tienes que a las leyes que quieres imponerlo a las hormigas, tienes que bajarlo a lo mínimo ya. Esas leyes, Doris, que tú formulas para las hormigas, no es leyes que vivas tú o que te sujetas tú, sino que se sujeten las hormigas. Tú te diseñas, te ingenias leyes como para hormigas. Pero esas leyes, repito esto, porque aquí va la enseñanza, no son leyes que vives tú, que es una realidad donde vives, sino que impones que las hormigas vivan de acuerdo a eso. Y dices, hormigas, si viven de acuerdo a eso, no les faltará nada. Todo les irá bien. Y no solamente eso, sino que llegarán hormiguitas a tener un conocimiento más o menos cercano al que yo tengo. Pero total, así como el que tenemos, no. Esa es la condición de que tú pondrías leyes a las hormigas y que las hormigas, si obedecen a esas leyes, si viven de acuerdo a eso, ¿qué pasa? Pues algún grado de superioridad van a lograr. ¿Pero qué pasó con las hormigas? Las hormigas agarran tus leyes y lo pisotean. Lo muerden, lo rompen, lo quiebran, nada que ver. Porque son hormigas. No saben ni qué es una ley, nada. Harán algún esfuerzo, pero no dan la talla. ¿Qué pasa luego? Como tú eres tan misericordia, tienes a las hormigas y tanto amor, un día te conviertes en hormiga. Entonces te vas a la misma condición de hormiga. Sabes su forma de vida, también picas hojas, cargas tu hoja, lo llevas a tu nido, todo. Y en esa condición, con el ejemplo de vida, tú, que a propósito te hiciste hormigas, quiere que los demás, las demás hormiguitas, también lleguen a comportarse como tú, saber como tú, pensar como tú, vivir como tú, porque tú eres el modelo de hormiga. Quieres sacarlo de su infierno, de su Seol, de su condición tan pobre, a las hormigas, sacarlo a otro nivel. No que otra cosa que convertirte tú en hormiga. Listo, ¿qué pasó acá? Entonces, esta parábola sucedió con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, que primero dio mandamientos, pero nadie lo cumplió. Después se convierte en humano y vive como nosotros para enseñarnos a vivir cómo se deben hacer las cosas. Pero nada, terminaron matándole mejor. Hijos de Dios, estamos igual. Y encima hormigas caprichosas que no cumplieron la ley, pero buscan cumplir la ley. Ya vino. Oiga, la ley de Moisés se encarnó y vino a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para decirles hasta acá la ley y luego de acá lo que yo les voy a enseñar. Y a esta carne, la ley encarnada, para que sea fin de todo, y ya no siga la secuencia porque no pudieron vivir bajo esa ley, me voy y lo mato, lo crucifico, muero en esa carne, en la cruz del Calvario, porque donde hay muerte ya no hay ley que valga, para dar lugar a un nuevo comienzo, a un nuevo mandamiento, a un nuevo testamento. Pero ¿qué hacen estas hormigas caprichosas? Seguimos esas cosas que llevaron a la cruz del Calvario a nuestro Señor Jesucristo. Queremos seguir cumpliendo como del lugar. Hormigas tercas somos.
Por más que se nos dice, por favor, cumplan el evangelio, prediquen el evangelio. Nada, hermanos. Seguimos rascando de lo que no pudimos cumplirlo. Estamos, hermanos, corriendo ese riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para entender las cosas de Dios? Debemos, de alguna manera, someternos a sus mandamientos y exclusivamente al cumplimiento de ellos. ¿Qué va a pasar? El entendimiento se nos abre, el discernimiento también, y sabremos cómo comportarnos, cómo vivir. Pero hay cosas que, a pesar que las hormigas sientan que Doris se convirtió en hormiga para estar en su mismo nivel, pues no se los revela todo. Hay cosas que el Padre cuida de toda manera y no nos revela a nosotros directamente. Este es uno de los asuntos. ¿Por qué y para qué hizo esto nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pasa si le hubiese dicho a estos preguntones, sus discípulos, bien, hijos, no voy a regresar sino hasta unos 2000 años, cuenten desde hoy día? ¿Qué hubiesen hecho ellos? Se hubiesen decepcionado la mayoría. Oh, para tanto tiempo, pues. Y lo peor de todo, que se quedaron perseguidos por los judíos y perseguidos por el Imperio Romano. Para tanto tiempo, si no va a venir Cristo, entonces, ¿para qué nos hacemos perseguir? El Imperio Romano y los judíos los persiguieron tanto a los primeros cristianos que incluso tuvieron que cavar huecos, túneles en la tierra para poder escaparse ahí y tal vez desde ahí clamar que el Cristo venga rápido. Pero no vino. No hubiesen hecho ese trabajo. ¿Ah? Por otro lado, ¿por qué no les dijo la fecha exacta de su regreso? Porque el ser humano se quiere dar de vivo. Peca, peca y peca, y cerca de que va a venir, recién toma cartas en el asunto y se arrepiente. Eso pasaría si nos dijera, ¿sabe qué? El día 15 de enero del 2023 va a ser la segunda venida de Cristo. ¿Qué hace usted? Hasta el 14 peca, reniega, se pelea con todo, roba, miente y de todo. El 14 y el 15 ya se consagra para recibir a su Señor. Por eso es que mi Señor Jesucristo escondió este dato. ¿Y por qué les dijo que ni el Hijo ni los ángeles saben? Obviamente a lo mejor los ángeles no saben, pero el Hijo es Dios. ¿Qué pasó allí? Están mintiendo. Para que no le sigan preguntando. Porque imagínense, les dice, sí, yo sé y mi Padre también. Hubiesen preguntado, Señor, dinos. ¿Cuándo? Y si le hubiese dicho, de aquí a 2000 años, todos se hubiesen desanimado. Imagínate, Doris, que si te digo, ¿sabe qué? El Señor me ha revelado hoy día que va a venir recién en el año 3023. Faltan 1000 años. ¿Qué vas a hacer tú? Te vas a desanimar. Pero no nos damos cuenta que nuestra vida puede finiquitar, fenecer, terminar en cualquier momento. Siempre vivimos con la mente embotada, pensando que vamos a vivir muchísimos años y muchas veces pensando que vamos a ser eternos. Es una total mentira. Así que se los dice a ustedes esta noche. Está bien que mi Señor Jesucristo, para evitar las preguntas, le dijo, solo el Padre sabe. Ni el Hijo ni los ángeles. Está bien, ya. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Vivir preparados, listos, totalmente, porque en cualquier momento puede ser nuestra partida de este mundo. Es lo que hay que entender siempre. ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá nuestro hermano Martín? Se espera en su segunda venida a nuestro Señor Jesucristo hace siglos y Él tiene el control desde el principio de los tiempos. Muy bien. Como Él tiene la eternidad por tiempo, no tiene ningún apuro de acelerar. ¿Ya? Eso también sucede en esta tierra. Todo lo que sucede es bien lento, muy lento. Tanto que parece que la naturaleza misma es así de esa manera. Porque si los cambios fueran muy rápidos, muy drásticos, pues el hombre no actuaría de esa manera.
lo tiene que hacer tan lento como para pasar desapercibido su presencia, la presencia de Dios. A partir del 2023, todo el mundo va a ir en incremento de caos como nunca antes lo ha sido en esta tierra, ¿ya? Pero este caos se va a ser tan generalizado y tan lento que no hay vuelta atrás, que pareciera que es por cambio de política económica, porque el mundo se quiere hacer bipolar o multipolar, porque Rusia hizo este problema, porque los judíos esto, los Estados Unidos esto, porque la izquierda, porque la derecha, el socialismo, el imperialismo, esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con la gente? Se dedican a hacer los análisis de los cambios de estos tiempos en función a la política, a lo económico, a lo social, pero no se dan cuenta que todo esto está conllevando al cumplimiento ya profetizado, predicho por nuestro Señor. Todos los agentes contribuyen a ayudar a que se cumpla totalmente lo establecido por Dios. ¿Ah? E incluso en el momento que la tierra está en el peor desastre posible, donde todos están queriendo matarse y en guerras, recién ahí levantará el hombre que ha de poner en orden las cosas. ¿Por qué? Para que todo el mundo ya esté en un solo clamor pidiendo que alguien salga a solucionar el problema. Tiene que pedir el mundo, mira, Doris. No es que a Dios se le ocurra enviar. Tiene que el hombre pedirlo. Nosotros tenemos que pedir y pedir rápido, y Pablo dice que la tierra, en el libro de Romanos, la tierra, la creación misma también pide que rápido venga su creador y los hijos de Dios a tomar el control de ella, porque demasiado contaminada ya se siente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir que la voluntad de Dios se haga sí o sí en esta tierra. Y hay que demandar, hay que contarle a Dios todas las injusticias, todas las banalidades que se andan surgiendo en estos tiempos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos callamos. Somos ignorantes a eso. En todo caso, hacemos comentarios, queremos ayudar en los amotinamientos, en las revoltijas políticas para disque tener un Perú o un mundo mejor. De esa manera no va a lograr usted nada. Lo que usted tiene que hacer es someterse al principio divino y entender desde ahí que todo contribuye hacia el final del siglo, al final de los tiempos, porque cerca de su segunda venida estas cosas tienen que suceder de esta manera. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Señor, por favor, que se acelere estas cosas. Incluso nuestro Señor en su oración modelo en Mateo 5 o 6, que dice, pedid que vuestra huida, les dijo a ellos, no sea en invierno ni en día de reposo. Eso es decir que de que va a venir la invasión, va a venir la catástrofe, va a venir, pero algunos cambios climatológicos puede darse. O sea, nosotros entonces, Señor, acelera los tiempos, Padre, aquí estamos. Señor, hágase totalmente tu control, tu voluntad en esta tierra. Tú tienes el control de todo. Estamos avisados que son principios de dolores. Ayúdanos a salir triunfantes de toda prueba, de toda cosa desagradable que pueda suceder. Ayúdanos, Padre. Pero pedirle que haya paz en el mundo entero sería imposible porque sería ir contra de lo establecido. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque querrán pelearse nación contra nación y reino contra reino, dice. Y lo peor de todo es que cerca de la segunda venida, más negra se hará la noche. Más difícil la existencia del ser humano en esta tierra. Pero del día y la hora nadie sabe. Está bien, el día ni la hora nadie sabe, pero sucederán milagros, sucederán cosas que nos dan más o menos una pista qué tiempo falta para su venida. Y de eso hay que mantenernos bien y muy informados. ¿Qué es lo que va a suceder cercano a su segunda venida? Allí también nos narró en Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Muy bien, luego dice nuestro hermano, ¿a qué se refiere a que ni el hijo sabe el día y la hora de su venida? Si es
es Dios de ayer, de hoy y de siempre. Muy bien. En la condición de hijo, Dios está en un cuerpo carnal común y corriente como cualquiera de nosotros. Y él lo dice que en esa condición de hijo, porque nosotros también somos hijos, no lo sabemos. Pero no está hablando en la condición de Dios, sino en la condición de hijo. Nosotros también en la condición de hijos que somos, no sabemos el día y la hora. Pero este nos da algunas pistas que sucederá antes de su segunda venida. Muy bien, espero que se haya entendido, mis amados hermanos. Siguiente pregunta. Stalin Delgado. Parte número 3, historia de José. Cuando Rubén es el hermano mayor de José, de Jacob en Lea, el primer hijo de Lea se llamó Rubén, el primogénito de Jacob. De ese Rubén estamos hablando. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Génesis 37, 21, 22. Muy bien. Estamos llevando la secuencia de este estudio. José era el hijo engreído de Jacob. Jacob envía a José a ver a sus hermanos cómo está su condición, qué les falta y en qué lugar están pastando los ganados. Al ver los hermanos a una distancia, José, ellos piensan de alguna manera deshacerse de José, pero no tenían claro qué tenían que hacer. En el momento tenía que darse la solución al problema. José era un real problema para ellos. Muy bien. Como dice más abajo nuestro hermano, muchas veces o generalmente nuestros deseos que son ardientes, insaciables, no cambia esa forma de pensar uno, en cualquier momento se va a hacer realidad en nuestras vidas. Siempre lo que nos sucede o llega a nuestras vidas es consecuencia de nuestros deseos, por si acaso. Si usted piensa tanto en hacer esto, aquello, va a terminar tarde o temprano haciendo eso. Hay que tener mucho cuidado en lo que vivimos deseando. Estos señores, estos hermanos de José, hace tiempo que estaban tramando, cavilando, quizás individualmente, deshacerse o matarle a José. Y en el momento se da para que pongan en práctica sus deseos. Y lo más interesante es que varios sabían con ese mismo deseo. Y al parecer, de don Rubén no era el caso. Rubén no tenía ese deseo común que los demás hermanos tenían. ¿Qué era lo común allá en el desierto, en el Medio Oriente? Que cada terreno tuviese una forma de pozos cavados, ¿ya? Que lo llaman cisternas. Bueno, algunas de ellas hemos conocido en el desierto. Allá cuando fuimos a esos pozos, que lo llaman cisternas, le cubren con barro, con arcilla, y lo dejan ahí como enormes depósitos. Para el tiempo que llueve, se junte el agua y esa agua detenida les sirva para dar de comer, a tomar a los animales o preparar sus alimentos. Esa es la costumbre de ellos, lo que por aquí poco se ve. A eso le llaman cisterna. Muy bien. El primogénito de sus hermanos, Rubén, no está de acuerdo con matarlo, sino trata de esconderlo en esa cisterna para ver de alguna manera que se descuiden los hermanos estos y sacarlo quizás y hacerlo huir. Esa es la intención de Rubén. Rubén como primogénito vela por sus hermanos,
Sabía muy bien el error que cometió antes ya con papá al acostarse con su concubina. Aprendió alguna lección, ya tiene temor, no solamente de papá, sino de Dios también. Por lo tanto, no quiere hacerle sufrir a su papá o ganarse una maldición más. Como estos otros todavía no habían sido llamados la atención, no habían sido quitados de su lugar, pues querían todavía hacer algo que les cause problema. Pero Rubén ya había aprendido la lección. Nosotros muchas veces no aprendemos de la vida de los demás. Queremos también todavía vivirlo por nosotros mismos. Nuestras circunstancias difíciles recién para aprender la lección. Ellos ya debieron aprender de Rubén, pero no hicieron eso. Rubén ya tenía un antecedente. De mala manera lo hicieron aprender la lección a este, porque perdió la primogenitura. Entonces, ¿qué pasó acá? El comentario de nuestro hermano dice, llegó el momento que todos los hermanos malvados estaban esperando. José estaba solo e indefenso como para que se le pueda hacer daño. Como usted nos ha enseñado, cuando nosotros los humanos tenemos ganas de cometer algún pecado, siempre el tentador nos da la posibilidad o condiciones para ejecutarlo. En este caso, los hermanos malcriados querían acabar con el hijo obediente y pues se dieron las condiciones, tal como hace el comentario de nuestro hermano Stalin. Acá manda una figurita y dice allí, precaución, tentación, como un aviso. Y luego dice más abajo, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Totalmente cierto esto. Aunque no en todos los casos quizás la muerte, pero sí la vergüenza luego. ¿Cómo lo tuvieron que vivir estos señores, hermanos de José, cuando fueron a Egipto y no sabían qué hacer ante el José que ellos lo habían vendido hace mucho tiempo? El Señor, a pesar que estos hermanos tramaban hacerle daño, Dios estaba atrás de su destino de José para, de esa manera, hacerle llegar a donde él quería hacerle llegar. Muchas de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos servirá como trampolín para que lleguemos a eso que Dios quiere para llegar. Por eso es que usted no se lamente, no se desespere, no llore, no se preocupe, ni siquiera reniegue por algo que le pueda suceder en la vida. Resulta siendo de mucha bendición, como bien lo entendió José cuando estaba allí en Egipto. Dice, para librarlos la vida, Dios me ha enviado acá. Dios el que me ha enviado acá. Mira cómo había entendido. Ellos tenían como que sus mentes que les acusaba y se sienten mal ante su hermano José al verlo como el segundo en el imperio allá de Egipto. Se recuerdan de todo eso que habían tramado contra su hermano. Y José les consuela diciendo, no se preocupen. Dios estaba trabajando en esto y para preservarlos la vida, Él me ha enviado adelante acá. Así que vayan a traer a toda la familia y hay algún lugar en este imperio para ustedes. Yo quiero decirles con esto lo siguiente. Muchos errores cometemos nosotros cuando renegamos, nos preocupamos, nos angustiamos, nos botamos al mundo porque algo nos sucedió en la vida. Eso hubiese hecho José, nunca se hubiesen hecho realidad sus sueños. Pero José no. Obedientemente fue. ¿Pudo él haber escapado de Egipto? Claro que sí. Regresar a casa de padre, pero no vino. Entiende que es la voluntad de Dios. Y usted siempre en la historia de José lo va a encontrar como que José haciendo la voluntad de Dios. Fue a administrar la casa de Potifar y un respeto total por las cosas y por la esposa de Potifar. Ustedes saben esa historia. Lo mandaron a la cárcel, incluso ni se escapó de la cárcel. El carcelero le dio las llaves de la cárcel y que ministre ahí a todos.
Y ahí estaba trabajando en desarrollar los dones que Dios le había dado. El don de interpretar sueños. Nosotros ni en la cárcel ni fuera de la cárcel y hacemos uso de los dones que Dios nos da. Igual, estamos como entorpecidos, siempre preocupados en las cosas materiales. ¿Qué tiempo usted lo dedica para desarrollar esos dones que Dios le ha dado? Nada. Qué lindo si todos aquí, obviamente que la mayoría saben qué dones tienen y comenzaran a practicarlo. Bueno, no es el caso de José. Pregunta número 1 de nuestro hermano. ¿Por qué Rubén, el hermano mayor, evitó de una manera muy rotunda que sus hermanos asesinaran a José por el antecedente que tenía? No se comprende mucho esto, ya que en el pasado se nos contó que Rubén era tan desobediente que se metió con la mujer de su padre. Y esa situación que cometió le hizo aprender una lección de mala manera. Perdió la primogenitura y todas las bendiciones que acarreaba esto. Por lo tanto, Rubén aprendió por error propio lo que no se debe hacer. Los otros todavía no habían sido llamado la atención, así que les tocaba. Lo repito esto, muchas veces no aprendemos la lección de los errores de los demás y queremos vivirlo todavía nosotros. Muchas veces decimos, no, a él o a aquella persona le sucede esto, por descuidado, por esto, por aquello. A mí no. Y no es así. Seamos sabios y entendidos. Aprendamos de todo lo que alrededor sucede. No pensemos que nosotros somos la excepción a lo mejor. Siguiente pregunta. Bueno, siguiente comentario. Entonces Judá, hijo de sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Es lo que dice Judá. Que dice, venid y vendémoslo a los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Primos hermanos de los judíos. De la otra mujer de Abraham eran los ismaelitas, descendientes de Ismael, de la hijo de Agar, la egipcia. Ellos son los ismaelitas. Vendamos a los ismaelitas. Estos ismaelitas estaban pasando de por allí, llevando toda su producción a Egipto. Y por lo tanto compraban de todo para ir a vender allá. Y siervos también. Judá sabe muy bien que puede ser un buen siervo su hermano y puede alguna plata darles. Pues entonces dicen, ¿no quieres para matarlo? Pues vendámosle, ¿no? El judío por naturaleza siempre es dado al dinero, como sea, aunque vendiendo a sus hermanos. Tienen que sacar dinero, así es. Porque muchas veces se habla de ellos que son dueños de toda la economía del mundo. En estas condiciones, cualquiera, ¿no? No les interesa la forma como tener dinero. Están metidos en todos los vicios del mundo. Así son ellos. Y encima si les habla algo, se enojan. Como son dueños casi de todos los medios de comunicación, piden que se nos cierren las posibilidades de estar hablando de estas cosas. Por si acaso. Ellos son así por naturaleza. Sigamos. Dice, venid y vendamos a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre, carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Qué les parece? Claro, todos estaban de acuerdo porque estaban misios. ¿En qué lo gastaron? En gaseosas, en bizcochos. Ya que caro no lo vendieron. En lo que les dé, peor es matarlo. Algo hay que sacar de esto. Oiga, pero qué desnaturalizados, ¿verdad? ¿Usted vendería a su hermano? ¿Vendería a su hijo? Es una cosa bastante interesante. Hace rato, Dana me preguntaba, papá, ¿cómo es una sociedad según tus criterios? Según Dios. A ver, porque dice ella, no tengo claras luces, no puedo ver, no puedo ni imaginarme esa sociedad. ¿Cómo sería la sociedad? A ver, háblame al respecto. Y bueno, les voy a dar algún alcance al respecto a ustedes. Miren, primero que hay que entender, si la sociedad fuera según Dios, pues sería
simplemente la continuación de como se vivía en el Edén. Antes que Adán y Eva comiesen de esta planta del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cómo sería? Todo este sistema Doris Centurión, todo este sistema económico, político, social, educativo, religioso, de todos los tipos, no existiría. Sería totalmente una sociedad muy diferente. ¿Qué habría, hermano? Primero, que no habría muerte, no habría enfermedades. La eternidad estaría presente en nuestras vidas, ya que a don Adán le dieron la posibilidad sí o sí de elegir. Si no se comía esto del conocimiento del bien y del mal, tenía que comerse del árbol de la vida y viviría eternamente. Entonces, ¿qué hubiese pasado, Doris? Hubiese pasado que ahí seríamos lo más semejante a Dios, sin preocupaciones, sin tensiones, sin nada por conocer, todo conocido y con todas las potencialidades posibles. Seríamos todas las carreras en un solo cerebro. Y además, no habría peleas entre varón o mujer y varón. ¿Por qué? Porque el varón ve que su esposa fue sacado de su costilla, que es parte de él, que es como que dio a luz a una mujer. Y resulta que sería una comprensión total, porque ni modo que a la parte complementaria tuya lo vas a tratar mal. Habría una armonía total y un respeto y una mutua ayuda. Siguiente, a los hijos lo tratarían como los padres tratan a sus hijos cuando bien están ante Dios, ya que no hay trastornos emocionales, no hay pleitos, no hay contiendas, no hay malos entendidos. Le querríamos tanto a nuestros hijos, pero tantos, que no solamente sería el amor por nuestros hijos, sino por nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Y todos los seres humanos en la tierra seríamos como una sola familia. Un amor total por el mendigo, por el rico, por el pobre y por todos, porque son nuestra familia. Pero ¿qué pasa? Esta sociedad, por el mismo hecho de estar en una continua competencia partidaria, nos hemos vuelto asesinos de nosotros mismos, avaros, inhumanos. Competimos por todo, incluso por el derecho de tener iguales, varón y mujer. Le decía a ella, si tanto problema se hacen los varones con las mujeres o las mujeres con los varones, ¿por qué no agarran en cada territorio, se divide en el Estado? Pues la mitad denle las mujeres y que ellas pongan su presidenta y sus gobernantes y todo. Y los varones por su lado. ¿Por qué se tienen que vivir juntos en sociedad si mal se entiende? ¿Por qué si vives peleándote con tu pareja? ¿Ah? Hay que entender estas cosas. Y la eternidad estaría a tu servicio. No habría muerte. Así que todos estos sufrimientos, todos estos apresuramientos, todas estas cosas que suceden en este sistema, no habría. Esa sería la sociedad más o menos, un perfil medio claro de lo que sucedería si Adán y Eva no hubiesen pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se hará realidad eso? El mejor y el primer prototipo de esto, de un Adán sin pecado y cómo viviría, es mi Señor Jesucristo. La naturaleza estaba bajo su dominio. Y cuando quería comer, hacía su milagro de la nada casi y comía. Lo hacía acaso los vientos, las tempestades y todo. ¿Tú sufrirías de esa manera? No. Entonces, ¿por qué sufrimos? Consecuencia de nuestras desobediencias y pecados. Y nosotros vivimos amañados, enraizados en este sistema y dándole tributo diario a eso. ¿Qué nos pasa? No entendemos. Sistema satánico que desde el Génesis causó grave daño en esta tierra. Y aquí vemos las consecuencias del sistema. No tienen amor ni siquiera por los hermanos. Y padres que no tienen amor ni siquiera por sus hijos, lo maltratan.
Es consecuencia del sistema, no de estos tiempos, de siempre que se arrastra. Sigamos aquí en el estudio bíblico. La Biblia, nos dice nuestro hermano, en muchas ocasiones para referirse a nuestro Señor Jesucristo se lo menciona como el león de la tribu de Judá, dando a entender su majestuosidad al hablar de la tribu de Judá. Pero yo no mucho lo encuentro características dignas de honra a la tribu de Judá, dice. Veo que el Judá un tipo que no tiene corazón por su hermano, lo vende por 20 monedas de plata. No solamente ahí, unos miles de años después a Jesús lo venden, no por 20, por 30 monedas mejor, poquito más nomás. Y otro que viene de la tribu de Judá. Y él dice, hermano, ¿y qué de digno tiene esta tribu como para resaltar? Luego dice él en su comentario, en el Señor Judá ya que como se puede observar en los versículos anteriores, se atrevió a colaborar con la venta de su hermano José a los ismaelitas y además también hizo otras cosas que las encuentro desagradables en una persona. Por ejemplo, dice, le quitó la mujer a su hijo, Sela. También Judá hizo eso, ¿verdad? Es una historia que seguramente lo encontraremos más adelante. Y encima lo embarazó. Y producto de ese embarazo, ahí está la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Ah? Dice Stalin en su comentario, hermano, cosas desastrosas, nada agradables hizo este Judá. Y cómo tanto realce que nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Bueno, como consecuencia de este sistema implantado en esta tierra, todos los seres humanos somos desagradables ante Dios. Pero a pesar de ser desagradables, Dios nos sigue amando. Y si pensamos en la vida que llevamos y pedimos perdón, Dios puede hacer todos los cambios respectivos. Estas historias nos ayudan a que, a pesar de las negras vidas que han pasado esta gente, Dios les ha considerado siempre en su plan. Muchas veces se dice, ven a Cristo que Él te acepta tal y cual eres. Eso es mentira. Lo que se debe decir es, ven a Cristo y ven tal cual eres, porque Él te cambiará. Dios no te va a aceptar tal cual eres. Ven tal cual eres. Y Él hará los cambios respectivos. Hijos de Dios, está bien. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los humanos, pero aborrece el pecado. Pero si el hombre reconsidera su vida y se acerca a Dios, se arrepiente, busca hacer la voluntad de Dios, Él los borrará todos sus pecados, rebeliones e iniquidades. Aquí la Biblia nos narra de muchos errores que cometieron grandes hombres de Dios, patriarcas del pueblo de Israel, y a pesar de todo, Dios no tuvo ningún problema por borrar sus viejas historias, sino que considerarles en el plan de redención para dar origen a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tampoco debemos sentirnos excluidos, aborrecidos o fuera del redil de Dios por más negros que hayan sido nuestros pecados. Todos los seres humanos somos pecadores. No hay santo ni aún uno. No hay ni un justo que Dios lo haya usado. Todos hemos sido injustos, pero muchos de ellos han sido sacados de sus viejas vidas. Y gracias a la Biblia que nos narra con todo y errores la vida de estos grandes hombres de Dios. Para nosotros no sentirnos relegados, ni siquiera venido a menos. ¿Puede Dios hacer los cambios? Puede, en cualquier persona. No importa si has matado, has robado, adulterado, fornicado, lo que hayas hecho, o hayas vendido a tus hermanos. Igual, Dios
considera si es que vienes a él arrepentido. Pregunta número 2 dice, ¿por qué en la palabra de poder se le tanta importancia a la tribu de Judá, haciendo bastante destrucción con otras tribus? Muy bien, la tribu de Judá es, por profecía, el patriarca Jacob habló muchas cosas buenas para la tribu de Judá. Y esas cosas se tienen que cumplir sí o sí. Lo profetizado se ha de cumplir en tu vida. Y hasta ahora la tribu de Judá está ahí presente. A ellos se los llama judíos. Dios tiene un plan con los seres humanos, no importa lo mal que se perviertan, se comporten, Él realizará el plan sí o sí. Lógicamente que no todos serán salvos, muchos de ellos no se arrepintieron ni se arrepentirán, pero con los que reconsideren su vida, con esos Dios hará el plan que tiene diseñado. Verso 3, recordemos también que Judá significa alabanza, ¿cierto? De repente se debe este significado, su gran importancia en la Biblia. ¿Qué opina usted? Muy bien. La tribu de Judá viene de la mujer poco apreciada, poco amada de Jacob. Judá viene de Lea, al menos. Entonces, ¿qué pasa? Esto era todo un simbolismo. ¿Qué simbolismo, hermano? La mujer poco amada y poco apreciada significa el pueblo de Israel. Por un lado, y por otro lado, también simboliza el pueblo gentil. Que del pueblo gentil Dios saca un pueblo que le ha de ayudar a ministrar en el milenio en esta tierra. Eso se llama iglesia. La mayoría de la iglesia saldrá del pueblo gentil. Pero los gentiles, ese pueblo llamado iglesia, es un pueblo santo, pulcro, inmaculado. No, tan pecaminoso como Judá. Tan pecaminoso como la tribu de Judá. Pero a pesar de todo, muchos de ellos dejaron su pecaminosidad y procedieron a ser limpios, porque buscaron a Dios de todo corazón. Mira, Stalin, todo esto es un simbolismo de lo que sucedería en el postrer de los tiempos. No es un suceder así por así. ¿Y qué pasó con la amada Rebeca? Amada mujer de Jacob, solamente le dio 2 hijos. ¿Cuál? José. ¿Ah? Benjamín y José. ¿Qué simbolizan estos 2 hijos? Simbolizan los 2 grupos de la tribu de Israel. En cambio, la otra le dio muchos hijos. Simbolizan a los gentiles. Todo es un simbolismo. Nosotros podemos renegar de Rubén, de Judá, que vendió, pero nosotros los gentiles hemos estado en peores suciedades metidos. Una idolatría total, una inmundicia total. Y de ahí nos saca nuestro Dios. Son como que perfiles, sombras o prototipos que él usa para entender cuánto amor tiene por la humanidad. Así que con estos argumentos espero, mis amados hermanos, que nadie se sienta fuera del redil de mi Señor Jesucristo. Oh, que usted es tan indigno, tan pecador, tan negro, tan asqueroso ante Dios que ya no hay perdón ni salvación para usted. No, sí la hay. Y gracias a estos antecedentes, usted puede decir, si a él lo toma en cuenta, ¿por qué no a mí? Señor, gracias, Padre, porque a pesar de todo, estás conmigo. Sigamos adelante. Pregunta última de esta noche, lo hace nuestra hermana Noemí Alicia. Buenas noches, hermano David, a todos los hermanos de Shekinah. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 19, verso 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza
y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Qué significado espiritual la corona de espinas y la vestimenta púrpura? ¿Podría profundizar en ello, por favor? Muy bien, una vez creo que ya les expliqué algo, pero aquí lo repito. Como los judíos lo querían condenar sí o sí a muerte a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que quería ser rey y que decía que es Dios y que no guardaba el sábado, entre otras acusaciones, pero la más grande de todas era que quería ser rey. Y lo que querían es ponerlo en pleito con el rey que gobernaba de parte de Roma de ese tiempo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el rey romano escucha que alguien le quiere usurpar sus funciones, pues obviamente lo va a matar. Ese complot, ese disgusto querían provocar entre los romanos y Jesús. Entonces, no, dice que es rey, dice que es rey. Ok. Pero los romanos, al escuchar esto, pues proceden a mofarse, a burlarse de Jesús. Ah, ¿quieres ser rey? Todo rey tiene una corona, pero la corona tuya va a ser a base de espinas. La gente noble del Imperio Romano tenían una vestimenta que les distinguía, el color púrpura, que les cubría como un manto. Solo los nobles romanos. Ah, ya, entonces hay que cubrir también con este manto púrpura. Burlescamente. Y tenían el aval, el permiso de los romanos, que los soldados hicieran eso. Antes de matarlo, antes de crucificar a sus malhechores, los romanos siempre hacían este tipo de burlas de las personas que iban a morir. Y Jesús no escapó de estas burlas. Dice que es rey, pues hay que poner una corona, pero de espinas, y que sangre por acá. Dice que los reyes están entre los nobles, pongámosle una capa de noble también. Burla. Totalmente. Lo castigaron tanto que la corona y la capa lo mancharon de sangre. Ah, pero usted dirá, sí, hermano, tiene razón, en el contexto sí está bien. Pero que Dios estaba trabajando en esto, estaba cumpliéndose algo. Bueno, Dios en el Génesis había maldecido a la tierra y a muchos animales también. Malditos serán, e incluso la serpiente. ¿Qué pasó? Dice, maldito el campo, cuando tú sembraras, le dijo a don Adán, cardos y espinos crecerán en tus cultivos. ¿Qué pasó entonces? Hay que entender que Jesús, en esa corona, se cargó la maldición del Génesis. Esos espinos que crecían en las chacras, él lo puso en su frente y la tierra ya no será maldita. No solamente quitó la maldición de los cultivos o de la tierra, sino también de los animales. Y es por eso que ya no había animales malditos o inmundos para él. Cuando los judíos querían acusarle de que no practique inmundicia, se les dijo, miren, en la comida no hay inmundicia. Entra por la boca, se va a la letrina y se va al baño. Ya, como que dijera, ya no hay animales inmundos. Pues toda esa maldición lo quitó de la tierra nuestro Señor Jesucristo y lo clavó en la cruz del Calvario. Eso simboliza. Y el manto de color púrpura, hermano, ¿qué simbolizaba? La sangre que iba a ser derramado de mi Señor Jesucristo y derramado por todo su cuerpo, que se vería un poco púrpura a la distancia, ¿verdad? Todo era un simbolismo, el cumplimiento de las cosas. Verso 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo, Gábata. Verso 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Siguiente, verso 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar?
Respondiendo los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Aquí Pilato dice, a vuestro rey crucificar, dando a entender que Jesús era rey de ellos, pero ellos dicen que su único rey es César. No, Pilato se está prestando a la broma. Pilato sabe, al menos en su entendimiento, que Jesús no es ningún rey. Pero, como los otros dicen que quiere hacerse rey, entonces Pilato burlescamente dice, a vuestro rey he de crucificar. Pilato no sabía que Jesús era rey, o no lo reconocía a Jesús como rey. En todo caso, Jesús es rey, pero no según los criterios de este mundo, sino según los criterios divinos. Pero Pilato no entiende esto. De una manera burlesca dice, a vuestro rey he de crucificar. Entonces, ¿qué dicen estos? No, tenemos un solo rey, que es César. ¿Qué pasa? Lo que estos quieren, estos judíos quieren sí o sí dar muerte a Jesús, aunque sea congraciándose o reconociendo como rey a César, a su enemigo mismo. Esto sucede siempre. Hay que entender lo siguiente. Las profecías, el diseño, todo lo estipulado por Dios se va a cumplir sí o sí. Y los seres humanos son los autores y los actores de ese plan diseñado. Gente que actúa a ciegas sin darse cuenta que lo que está haciendo únicamente es contribuyendo a que se cumpla todo lo que Dios ha predestinado que sea así sea. El problema está en que se actúa ciegamente y todos los que actúan ciegamente en el plan de Dios son como utensilios de deshonra. Nosotros como hijos de Dios hay que entender que también estamos inmiscuidos en el desarrollo de ese plan de Dios, pero tenemos que ser los utensilios de honra, porque estamos despiertos, a sabiendas, con conocimiento, con causa, ejecutando este plan. Todo el mundo trabaja en el plan de Dios, incluido el demonio, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer la parte que agrada a Dios, que es buena. Estos contribuyeron en el plan, pero de la manera negativa. ¿Por qué, hermano? Algunos son usados negativamente y otros positivamente, por decirlo así. De acuerdo a los deseos de nuestros corazones, el ser humano será usado. Si en tu corazón abunda eso negativo y lo perverso, también hay en el plan, en el desarrollo de todo lo diseñado, hay lugar para los perversos, ¿ya? Pero también en ese desarrollo del plan hay lugar para los santos, para los limpios, para los que no tienen perversidades ni deseos semejantes. Pues también en el plan de Dios tienes lugar para ti. Así que nosotros nos tenemos que autoevaluar como qué papel estamos ejerciendo en este plan y ser conscientes de eso. Muy bien. Espero, mis amados hermanos, que se haya entendido algo en esta noche. Tuvimos algunas interrupciones de internet, tuve que cambiar de celular y no estoy acostumbrado a predicar en este tipo de celular porque cambia la forma, el diseño totalmente. Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos pasado si Dios así lo quiere.